Muy bien, ¿cuántos nodos había aquí? Dos, ¿no? Muy bien, son dos. Son el nodo de aquí arriba y el de aquí abajo. Tomaremos primero este nodo de acá. Suponiendo que esta corriente va en esta dirección, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Veamos. Primero, corriente T, ¿está entrando o está saliendo del nodo? Saliendo, ¿no? Estaría saliendo, entonces sería menos mi corriente T. Ok. Vamos con corriente 1. Según la dirección de la flecha, dentro del círculo de nuestra fuente, ¿en qué dirección está mi fuente? ¿Está entrando o está saliendo? Según la flechita, ¿a qué dirección va? ¿Está entrando o está saliendo la corriente? Entrando. ¿Perdón? ¿Está qué, perdón? ¿Está entrando o saliendo? Está entrando, ¿no? Sí, entonces, como habíamos dicho que cualquier corriente que entre tendrá el signo positivo. Entonces, sumaríamos esta corriente. Vamos con la corriente 2. Esta estaría entrando o estaría saliendo. Saliendo. ¿Perdón? ¿Entra o sale? Sale. Está saliendo, por lo tanto, tendría el signo negativo. Y finalmente, corriente 3, ¿estaría entrando o estaría saliendo? También está saliendo. Checa bien en qué dirección está. Bueno, espero que se vean bien. Ah, sí. ¿Está Sí. entrando o saliendo? Está entrando. Ok, estaría entrando, entonces tomaríamos como parte positiva. Entonces queríamos esto. La suma de esas corrientes me tiene que dar el valor de 0. Si yo acomodo de un lado las corrientes que salen, de otro lado las corrientes que entran, podría poner aquí que la suma de corriente I1 más la suma de corriente I3 van a ser igual a la suma de mi corriente total
más mi corriente 2. Que vuelvo a repetir, debemos tener mucho cuidado en qué dirección está la corriente. Aquí puede ser un poco sencillo, dado que tenemos estas flechitas que nos indican. Va a haber ocasiones en que los circuitos no van a tener flecha. Y vamos a ser nosotros los que tengamos que decidir si está entrando o saliendo la corriente. Y vuelvo a insistir con lo que comentaba en clases anteriores. Cuando ustedes decidan si la corriente entra o sale, esa corriente se tiene que quedar con esa dirección todo el circuito. No se vale de que, pues aquí para mí sale, pero para el siguiente nodo está entrando. No. Si tú le dices, vas a poner aquí otro elemento, y aquí tenemos una corriente. Y tú dices que aquí entra, bueno, que aquí digamos, ese nodo sale, pues obviamente de aquí va a entrar. No se puede que digas, pues como aquí también sale, pues aquí también va a salir. No. La corriente debe de respetar, bueno, debemos respetar esas direcciones sí o sí. ¿Ok? Yo quiero ver esta corriente y quiero saber la corriente total. Puedo despejar de esta ecuación de aquí. Si hago esto, mi corriente total positiva me quedaría igual a la corriente 1 menos corriente 2 más la corriente 3. Y puedo verlo de esto como un circuito equivalente en las cuales la corriente total se da en esta dirección. Será igual a esto. Y 1 menos y 2 más y 3. Y aquí tendría mi corriente total. Como si fuera una fuente única. Bien, jóvenes, ¿alguna duda con la ley de corriente de Kirchhoff? Parte no. Recuerden que esto es leyes de corriente de Kirchhoff. LSK. ¿Cuál es la primera prioridad? No, prioridad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La corriente que sale en los nodos. ¿Ok? Recuerden, el LSK va a ser para nodos. Entonces, los demás, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Y en el caso cuando no tiene entonces sentido, bueno, ya como ya no hay sentido hacia dónde va en nuestro circuito, ahí cómo vamos a saber si va a entrar por negativo o positivo. Vamos a poner un ejemplo básico. Supongamos que aquí en vez de esta fuente yo tengo una resistencia. Y no me da ninguna indicación. Sabemos que la resistencia, por su definición, es un elemento pasivo. Habíamos dicho que los elementos pasivos son los que mayormente absorben energía. Si la resistencia absorbe, se puede indicar que obviamente pues aquí la resistencia va a consumir corriente. Yo puedo dar mi primer vistazo que la corriente va a haber una corriente que va a estar absorbiendo la resistencia. Por lo tanto, esta corriente va a salir para alimentar esta pequeña resistencia. Ojo, vuelvo a repetir, si tú dices aquí que esta resistencia va saliendo de este nodo, se debe de respetar el sentido que tú ya le dices a esta corriente. ¿Qué quiero decir? Esta corriente sale de ese nodo, pero si tú quieres ver la corriente o hacer análisis de corrientes en este nodo, ¿aquí qué diríamos? Que la corriente entra o sale de este nodo.
Sale, ¿no? Sale de ese Entra. nodo. De ese nodo. Del nodo vamos a poner llamarlo nodo A y aquí el nodo B. Esta corriente sale del nodo A. Pero ¿qué pasa con el nodo B? ¿Entra o sale? Tu compañero ya dio la respuesta. Sale. No. Checa bien, estamos hablando de que el nodo A sale, ya lo tenemos de entrada. Pero ¿qué pasa si con el nodo B? Este es el nodo B. ¿Está entrando o saliendo? Entrando. Está entrando. Entonces a eso me refiero con el signo que, bueno, el sentido que tú le das a la corriente. Si hiciéramos análisis del nodo A, pues bueno, sabemos que esa corriente está saliendo. Pero si hiciéramos el análisis en el nodo B, pues esta corriente está entrando. A eso me refiero. Cuando hagas su análisis, deben de tener en cuenta eso. Si ya pusiste que la flechita va para abajo, así lo dejas todo el circuito y en base a eso haces tu análisis. No se vale que, bueno, pues aquí como entra, pues aquí también digo que, aquí como sale, pues aquí digo que también sale. No, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque al final cuando tú hagas tu suma algebraica que tiene que darte cero, tanto en corrientes o voltajes, pues no te va a dar cero, te va a dar otra cantidad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo más conveniente que tú hagas cuando hagas análisis y tengas una resistencia, es que la resistencia va a absorber energía, a menos que ya te indique el circuito que de alguna manera pues esta resistencia está mandando corriente, solo en casos especiales. Pero si no viene nada, se tiene que indicar que la resistencia absorbe. Igual va a pasar con capacitores y va a pasar con bobinas. Si el circuito no te dice, vas a absorber corriente. ¿Ok? ¿Sí se responde tu pregunta? No. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Ya vemos lo que sería la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a la parte de corrientes de, bueno, ley de tensión de Kirchhoff. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya? Ok. Vamos a borrar. ¿Qué nos dice la ley de corriente de tensiones de Kirchhoff? Llamada LTK. Nos dice que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una sola trayectoria cerrada o lazo es igual a cero. Es decir, todos los voltajes, toda sumatoria de elementos que tengan desde 1 hasta un elemento m, esa suma de sus voltajes va a ser igual con 0. Ahora, vamos a verlo con el circuito. Ok, entonces aquí tenemos un circuito eléctrico que tenemos dos fuentes de voltaje independientes, dos resistencias. Esto se puede tomar como resistencia o otra resistencia equivalente, puede ser un motor o cualquier otro elemento.
Ok, entonces nos dice la ley que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de un lazo tiene que ser igual con cero, es decir, la suma de todos esos voltajes, B1, B2, B3, B4, B5, tiene que ser igual con cero. Ahora, ¿cómo hacemos ese análisis o cómo tomamos el signo de los voltajes? Pues bueno, el signo de cada tensión va a depender de la polaridad de la primera terminal encontrada en el recorrido. Es decir, vamos a tomar en cuenta esto. Yo empiezo de este lado. Si yo voy con mi corriente, y voy así, mi corriente va. ¿Cuál es el primer signo que encuentro al ver este voltaje? Esta fuente. ¿Cuál signo es el que veo, jóvenes? Si yo voy por aquí, voy subiendo y llego aquí a mi fuente. ¿Qué signo veo? Primero. Negativo. Negativo. Por lo tanto, yo coloco ese voltaje como negativo. En este caso sería B1. Sigo. Voy subiendo y llego hasta resistencia. Tiene un valor de voltaje propio dado por la ley de Ohm. ¿Qué signo es el que veo? Primero, Positivo. positivo. Entonces aquí tendría más B2. Sigo mi recorrido y llego a esta segunda resistencia. ¿Qué signo es el que veo primero? Negativo. No, Positivo. Ah, positivo. positivo. Recuerda que es el primer signo que ve. En este caso, entro por acá y el signo que ve es el positivo. Entonces sería una suma algebraica con 3. Ok. Sigo mi recorrido y llego a mi segunda fuente de voltaje. ¿Cuál es el signo que veo primero? Negativo. El negativo. Entonces tendría un voltaje negativo menos voltaje 4 porque es negativo. Sigo mi camino de mi lazo y llego a mi voltaje 5. ¿Cuál es el primer signo que veo? Positivo. Positivo. Efectivamente. Entonces ya tendría mi suma de voltajes. Sigo, pues regreso al elemento inicial y ya se cerró el circuito. Entonces la suma de menos B1 más B2 más B3 menos B4 más B5 me tiene que dar 0. Entonces, ¿de qué va a depender el signo que yo le coloque a mi elemento, al voltaje de mis elementos? Pues de la dirección que tome de la corriente. Si yo comienzo desde este nodo para arriba, pues aquí voy a ver que es negativo. Y como vimos ahorita, pues debe depender el voltaje que yo le coloque a cada uno de ellos. Entonces, otra vez, si yo quiero colocar de un lado dos voltajes negativos y otros voltajes positivos, pues me quedaría que el voltaje 1 más voltaje 4 va a ser igual a voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 5. Igual, no se puede tomar tanto como las corrientes que salen en los centros, sino simplemente las corrientes negativas o positivas van a depender del sentido que nosotros tomamos esa corriente. Por ejemplo, si yo he tomado es el sentido horario, si hubiese tomado sentido contrario al reloj, pues tengo que aquí B5 pues es negativo, B4 positivo, B3 negativo, B2 negativo y B1 positivo. Vuelvo a repetir lo mismo. Si ustedes toman un sentido de una corriente, la deben de respetar. Aquí se ve un poquito más esa parte. Y al igual que en la parte de leyes de corriente, si tú no tienes un voltaje para un elemento,
Aquí tenemos una resistencia. Puedes tomar el voltaje de esa forma. Y la resistencia tenga una parte positiva y negativa en ese sentido. Y voy a repetir, si tú ya colocas ese voltaje así, así lo tienes que dejar todo el análisis posterior. No se vale que, pero pues aquí lo tengo de esta manera y luego le cambio los signos. No. Se debe de mantener sí o sí esa polaridad. Los jóvenes, ¿dudas? No, profe. No. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Vamos a suponer que tenemos ese circuito físico. Tenemos ese circuito. Tenemos un circuito de un voltaje A, B, que están entre dos terminales, y tres fuentes independientes. Si yo quisiera tomar el sentido, bueno, saber el voltaje de A, B, y tomo la corriente en este sentido, ¿cómo me quedaría mi suma? Empezamos primero. Aquí vemos que tenemos el signo negativo. Por lo tanto, pues me quedaría como menos el voltaje A, B. Si sigo el camino, ¿cómo me quedaría el voltaje 3? Positivo. Positivo, entonces tendría más el voltaje 3. Sigo el camino y llego al voltaje 2. ¿Cómo lo vería? Negativo. Negativo menos B2, efectivamente, y finalmente B1, ¿cómo lo vería? Negativo también. Negativo. Entonces sería menos B1. Y esto sería igual a 0. ¿Qué pasa si yo cambio el sentido de la dirección de la corriente y ahora lo tomo en sentido horario? ¿Qué va a pasar con mi voltaje A B? Va a ser positivo. Va a ser positivo. El voltaje 1, Positivo. el voltaje 2, Positivo. bueno, aquí sería el voltaje 1. Y voltaje 3 Negativo. sería negativo. Entonces vemos que igual la dirección que yo tome de mi corriente, pues le va a afectar los signos tanto de mis voltajes. Aquí se ve de una manera más explícita. Aquí vemos que voltaje B aquí es negativo, aquí es positivo. ¿De qué depende? De la dirección de corriente. Pero si yo de alguna manera despejo esta corriente para que me quede simplemente voltaje positivo de AB, quedaría que voltaje AB es igual a voltaje 3 menos voltaje 2 menos voltaje 1. Y si de esa misma ecuación despejo, pues veo que me va a quedar exactamente lo mismo. Aquí paso, me daría positivo. Aquí como está sumando, pasaré restando. Y igual como B2 está sumando, pasaré restando. Lo que me quedaría esta misma ecuación. De cualquiera de esas dos, voy a obtener esto. ¿Sí se notan?
Entonces, de cualquier forma, obtenemos lo mismo, pero tenemos que tener cuidado en el sentido que tomamos el voltaje. Si yo hago un circuito equivalente de estas tres fuentes, pues solo me quedaría una sola fuente con ese signo, que esto sería AB, sería igual a voltaje 3 menos voltaje 2 menos voltaje 1. Entre los dos puntos A y B con estos signos. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas con la parte de ley de funciones de Kirchhoff? No hay que. No, profe. Bien. ¿Puedo borrar? Vamos a hacer unos ejercicios para bueno, ver esa utilización de esas dos leyes que acabamos de ver. ¿Cómo tenemos ese circuito? Mañana va a la oferta educativa contigo y Fer. ¿Dónde? Mañana va a ir a la oferta educativa. No me dijo nada. No, perdón. Muy bien, jóvenes. Tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje independiente de 2 volts conectada a dos resistencias que están en serie de 2 ohm y 3 ohm. Vemos que entonces nos puso el valor de los signos de esa resistencia. Vemos que la primera tiene un valor de más menos de 1 y el otro es menos más de B2. ¿Ok? Y nos pide obtener los valores de B1 y B2. Si yo empiezo a obtener el valor de B1 y B2, si yo lo hago de esta forma, ¿qué valor voy a tener para B1? Si yo coloco aquí una corriente. Y ¿qué valor me va a dar B1? Recordando la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm?
Voltaje es igual a resistencia sobre intensidad. Voltaje es igual a resistencia por, por corriente, vamos a llamarla así. Intensidad de corriente. Aquí los dos es válido. Si yo tengo esa ecuación y quiero aplicarla acá, pues solamente sustituyo los valores. Entonces tendría que mi voltaje V1 sería igual a I1 o I, que voy a llamarlo de esta manera, por 2. Pero ¿qué pasa en el caso de V2? Yo estoy tomando en cuenta que esta corriente va en ese sentido para que sea positiva. Si yo quisiera obtener el valor positivo de V2, veo que la corriente tendrá que ir en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Como tendrá que ir en sentido contrario, sería el contrario de la corriente por el valor de la resistencia. En este caso sería 3. ¿Eso para qué? Para que sea positiva ese voltaje. En este caso la corriente va de este lado. Vemos que lo tomo como parte positiva, pero si quiero que eso sea positivo, mi corriente sí o sí tendría que entrar por este lado. Lo que provocaría que esa corriente tuviera un signo negativo porque va en sentido contrario. Ahora, eso sí se puede hacer. Y que yo indico que, bueno, ya se dice que esa corriente tiene ese sentido. Pero si quiero que vaya en sentido contrario, me daría un signo negativo. Muy bien. Si empiezo con el análisis de voltaje y empiezo de este punto, mi corriente va a ser, ¿qué voltaje va a haber aquí? ¿Positivo o negativo? De esa fuente de 20 volts. Negativo. Me diría voltaje negativo, entonces sería menos B. Continúo. Llego a esta resistencia. ¿Qué voltaje va a haber primero? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, entonces nos daría más B1. ¿Qué pasa con B2? ¿Qué signo va a haber? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, entonces sería menos B2. Sigo el circuito y veo que regreso a donde inicié. Por lo tanto, esta suma algebraica de menos 20 más B1 menos B2 nos tiene que dar 0. 0. Ahora, si yo quiero obtener mi voltaje de B1 y B2, ¿qué debo de hacer? ¿Qué se les ocurre que hay que hacer? Checar. ¿Qué? ¿Puedo repetir otra vez? Despejar. No. Antes de despejar, sí, despejar, pero hay que hacer una acción antes. Yo no conozco lo que vale B1 y B2. ¿O sí los conozco? Sí, ¿no? Son 2 y 3. Exacto, están acá. Yo puedo agarrar y sustituir esos valores aquí para obtener la corriente. ¿Por qué? Porque veo que la corriente pues sí está en términos de corriente. Aquí tengo dos valores de voltaje que no conozco. Quiero un valor único para poder despejar. Si hago esa sustitución, tengo menos 20. ¿Cuánto vale B1? Sería 2 por la corriente. Menos el valor del B2. ¿Cuánto vale B2? Y 3. Menos Menos y 3. menos y 3. ¿Por qué hay que tener muy en cuenta este signo negativo? Vamos a ver. Si yo llego y sustituyo este valor de menos por menos, me va a dar más. La ecuación final me quedaría que 20 más 2 veces i más, menos por menos me da más, y 3 igual con 0. Ahora sí. ¿Qué debo hacer? Lo que, compañero, despejar. ¿Qué quiero obtener? El valor de I. Tengo acá 2 más 3. 5. Me daría 5 veces la corriente.
Este 20 está sumando, lo puedo pasar por este lado. Perdón, está restando. Me quedaría parte positiva, está restando, pasaría sumando. Entonces tendría aquí 20. Despejo para obtener el valor de corriente. ¿Cuánto sería el valor de corriente? Sería entonces 20 sobre 5. 5. ¿Cuánto me da eso? 4. Nos daría 4 amperes. Ese es mi valor de corriente. Pero necesito obtener los valores de B1 y B2. ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, sustituyo ya mi valor de corriente en estas dos ecuaciones. Tengo entonces que B1 sería igual a 2 ohms por 4 amperes. ¿Cuánto me daría primero? 8. Nos quedaría 8. Y B2 me quedaría 3. Podemos tener menos 3 por la corriente, que sería 4. ¿Cuánto nos daría? 12. Menos 12. Recuerda muy bien ese signo. Entonces tenemos los dos valores de voltajes. B1 que vale 8 y B12 que vale menos 12. ¿Por qué vale menos 12? Por el signo que estamos tomando, igual la corriente como estamos tomando la corriente. Si yo hago la sustitución de esos valores aquí, tengo aquí que es menos 20, más 8, menos 12 volts. ¿Cuánto les da de esto? ¿De esa forma? 0. Nos daría 0. Entonces se cumple la ley de corrientes, bueno, la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Por qué 0? Bueno, menos por menos daría más, entonces sería 8 más 12 nos daría 20, menos 20 nos daría 0. Entonces en este caso hay que tomar muy en cuenta tanto el valor que tenemos para el voltaje de este, como la corriente que se está tomando. ¿Dudas? No. ¿Los demás? ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, tomar su sentido común, ¿no? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Recuerden que si ya se va a cerrar la sesión, por favor, cierro y vuelvan a entrar.